Bien, pues voy a pedirles a nuestros invitados de la primera mesa que suban y se sienten en orden. Iñaki, aquí, por favor. Iñaki Alonso, fundador de SAT Arquitectura. Manuel del Río, CEO de Danosa. Juan Queipo, responsable de la Unidad de Calidad del Instituto Torroja. Mariano Sanz, secretario general de la CNC, la Confederación Nacional de la Construcción. Óscar Pisano, director de compras del Grupo Construcía. Y por el clúster AVIC, Eduardo, y se me ha ido tu apellido, Jiménez, perdonadme todos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia. Hemos hecho aquí una alianza entre el ICO y el CESCAE, que ya van siendo habituales, porque solemos colaborar activamente, porque estamos convencidos de estos valores que se han presentado aquí en el vídeo. Todos somos conscientes de la enorme influencia que tiene la calidad del entorno construido en nuestra calidad de vida, pero no sé si somos tan conscientes de la influencia que tienen las decisiones que tomamos como clientes o como sociedad cuando encargamos o cuando construimos. Esas decisiones también influyen en nuestra calidad de vida porque influyen en el medio ambiente, influyen en cómo estamos construyendo y cómo estamos construyendo lo que va a definir nuestro futuro, pero también en cómo intervenimos en lo que ya existe y de qué manera lo hacemos para ser coherentes con todo este escenario y contexto, ¿no? De crisis climática, etcétera, etcétera, ¿no? Multicrisis. Y me gusta una de las palabras que ha salido, de hecho el Consejo tiene unos premios de arquitectura anuales y uno de ellos es el premio a la permanencia. Y voy a utilizar la palabra permanencia porque creo que es parte del tema de hoy, de hablar de economía circular, contrapuesta, digamos, o complementaria a la permanencia. Y os quiero preguntar a todos vosotros, que como veis no es casual, ¿no? Tenemos a un arquitecto, fase de diseño y proyecto, tenemos al CEO de una industria, es decir, el compromiso de la industria aquí es fundamental, tenemos a un instituto tecnológico de investigación de referencia, calidad, tenemos a la Confederación, la patronal, que representa también a los sindicatos, formación, cualificación, tejido productivo, tenemos una constructora comprometida además, ejemplar, y tenemos a un clúster que también está comprometido en el reciclaje, en la reutilización. Desde vuestro punto de vista, como en vuestro eslabón de la cadena de valor compleja del proceso edificatorio, ¿cómo veis contrapuesto, complementario, permanencia versus economía circular? ¿En qué estado y en qué situación estamos? ¿Cómo veis el mapa actual? Bueno, pues por un lado un placer y muchísimas gracias por invitarme a la Fundación. Un placer, Ángela, estar aquí. Desde el punto de vista de la arquitectura, estamos los arquitectos empezándonos a dar cuenta que diseñamos para 50 años. Muchas veces, o nos han enseñado a veces, yo soy un poco crítico en la escuela, parecía que diseñábamos para hacerle una foto, publicarla en unas revistas y luego el edificio, bueno, pues ya veremos lo que pasa, no nos importa tanto cuánto gasta, no nos importa tanto qué es lo que va a pasar. Ahora estamos en otra lógica. Los arquitectos estamos diseñando desde una perspectiva de ciclo de vida, de permanencia. Estamos diseñando y pensando para cuándo se va a desmontar ese edificio. Y ya no estamos pensando en una lógica de construir y demoler, sino en una lógica de montar y desmontar, ¿no? Y eso cambia radicalmente. Y todo esto viene dado por el contexto actual, ¿no? El contexto actual está muy relacionado con la energía, con el agotamiento y la implicación del uso de energía en temas de cambio climático, con el uso del agua y si lo relacionamos directamente con la economía circular, con los materiales. La materialidad y la problemática del exceso de necesidad de materiales en una población muy, muy grande y que cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es clave desde la perspectiva del diseño pensar en ese ciclo de vida, en esa permanencia y el tiempo que va a durar y cómo se va a desmontar ese edificio para que vuelva a entrar en otra lógica, ¿no? Esta idea de que los edificios serán los bancos de materiales de los edificios del futuro, ¿no? De cogeremos un edificio, lo desmontaremos, habrá toda una economía circular dentro de 50 años cuando terminemos un edificio. Una industria que va a coger esos materiales, los va a transformar y los va a poner en otros edificios, eso pasará dentro de 50 años, pero lo pensamos ya desde los arquitectos desde ahora o cuando venga ese momento no tendrán esa capacidad de que ocurra, ¿no? Entonces yo creo que es clave, pero
es un cambio cultural radical al que nos enseñaron en la escuela. Yo terminé en los años 90, ¿no? Y era otra visión de la arquitectura, ¿no? Bueno, claro, es un cambio de paradigma radical. Siempre se ha proyectado y sabemos que las ciudades tienen que durar generaciones, pero ahora, claro, esas ciudades se tienen que readaptar o deconstruir para volverse a construir o plantear de otra manera. Y nosotros somos los prescriptores. ¿Y está preparada la industria o desde la industria percibís que los prescriptores prescribimos o os pedimos que los materiales funcionen de esta manera circular o tengan esa capacidad de volver? Bueno, yo creo que sí, que se está empezando a tener en consideración esto y bueno, en ese sentido eso es positivo. De todas formas, desde mi punto de vista, creo que la responsabilidad de los fabricantes debemos asumirla como un equilibrio entre durabilidad y circularidad. O sea, podemos diseñar soluciones muy circulares, perfectamente circulares, pero con muy poca durabilidad. Y en ese sentido eso posiblemente no sea lo óptimo. O sea, tenemos que tratar de mejorar o de generar cuanta más durabilidad mejor, pero siempre pensando en la circularidad más fácil y más económica de esas soluciones. No es fácil, y requiere tiempo, pero dinero. Se está haciendo. Eso a lo mejor en la segunda mesa los del dinero nos pueden decir cómo ayudar a financiar, ¿no? Porque la industria, claro, esto está pagado, es decir, el consumidor final está dispuesto a pagar. No sé si, Óscar, me gustaría que también entre vosotros fuerais interviniendo, porque os veo con cara de ganas, de ganas de decir cosas. ¿Está dispuesto a pagar el consumidor final por un producto más sostenible o que sabe que luego va a volver? O sea, ¿estamos concienciados? Empieza a haber un cambio. Lo fundamental es saber explicar ese coste. Poder poner en valor realmente es lo que decía el compañero, ¿no? Diseñamos para edificios que van a durar 50 años, pero no tenemos esa consecuencia. Nadie piensa de aquí a 50 años. Entonces, antiguamente, o todo, yo creo que cuando nos hemos ido a comprar nuestra mayor adquisición, que normalmente siempre es la vivienda, nos basábamos en dos ratios, zona y precio metro cuadrado, y poca cosa más. Pero nadie pensaba si estaba orientado al norte o al sur, qué capacidad de aislante térmica tenía. Lo hemos transmitido mal, ¿eh? No, nadie pensaba en eso absolutamente. ¿Cuándo se ha empezado a pensar ahora? Cuando resulta que te dicen que tienes que poner la lavadora a las 4 de la mañana porque si no puedes pagar la luz. Entonces, todo eso es lo que hay que poner en valor. O sea, cuando tú construyes un piso y dices esto vale 100 y este otro vale 120 y ese diferencial viene por la calidad de los materiales, por la durabilidad de los materiales, por su tipología de aislamiento, por su revaloración, como decía, ¿no? Porque al final un edificio hay que verlo como un banco de materiales, ¿vale? En el futuro. Cuando eso eres capaz de ponerlo en valor y lo trazas, al final te das cuenta que al revés. O sea, el de 100 es mucho más caro que el de 120, pero todavía eso cuesta mucho. Pero es verdad que por lo que estás diciendo, no puede ser que tomemos las decisiones solo por el coste de la energía. Es decir, eso no sería un cambio cultural, eso sería una cuestión coyuntural que nos obligase a tomar esas decisiones. ¿Qué hace falta para impulsar el cambio cultural? O sea, que se asimile. ¿Cómo lo veis desde el clúster? Nosotros, bueno, al final hay dos tipologías, ¿no?, principales de usuarios, ¿no? Los usuarios profesionales y los usuarios finales, ¿no? Si estamos hablando de vivienda pública o estamos hablando de edificios, ¿no? Y el cambio de mentalidad es muy diferente, ¿no? Nosotros, los que estamos más en la parte de materiales, pues sí, a lo mejor sí que tenemos una mayor interacción con la constructora, con los arquitectos, y estamos más alineados, ¿no?, en temas de circularidad, pero muchas veces, al ser uno de los últimos eslabones de la cadena, pues la constructora de por medio, las promotoras, bueno, pues son un poco los que a lo mejor utilizan eventuales por necesidades presupuestarias, pues a lo mejor no siempre se puede dar esos inversiones o esos presupuestos adicionales, ¿no?, para apostar por la circularidad. Pero yo creo que toda la parte de sensibilización del usuario final,
el apoyo de las instituciones, con temas de fiscalidad, por ejemplo, con temas de apoyo, pues tiene que coayudar a que pues de alguna manera todos los diferentes eslabones de la cadena de la construcción pues estemos todos mucho más alineados, ¿no? Bueno, que estamos dando por sentado que construir en circular es más caro, ¿y realmente es más caro? No. 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 Aparte es que ponemos en valor, como decimos, solo la parte del edificio, ¿no? El coste, pero no estamos calculando el coste que le estamos dando al planeta. Pero ahí volvemos a lo mismo, claro. ¿Eso realmente cómo se valora? ¿Cómo lo valoramos? ¿Hasta que nos obliguen igual? Bueno, Claro. Mientras a un fabricante les siga siendo más barato acudir a materias primas, no Aquí buscará Manuel otras igual soluciones. puede aportar algo. ¿Es realmente más caro fabricar de manera sostenible? Hoy en día el precio de la materia prima en algunas ocasiones oscila, y a veces es más caro el reciclado que incluso la materia prima. Yo creo que en ese sentido eso ha cambiado. Antes sí que había una diferencia, y era más barato los productos reciclados. Hoy en día eso oscila. Por lo tanto, los que estamos envueltos y comprometidos con este tema se hace por otras motivaciones. De todas formas, yo, en fin, no quiero, pero realmente viendo el ciclo completo de lo que es la edificación, desde mi punto de vista, el eslabón más complicado para poder avanzar en este sentido es la constructora. Pues te toca, Mariano. ¿Está el tejido productivo, preparado? Nosotros en este proceso, en el fondo somos unos mandados. Es decir, respondemos a un proyecto que alguien ha confeccionado con unos requerimientos, a un promotor que ha decidido que se ejecute la obra en tales condiciones, y a lo más que podemos aspirar es a sugerir algún cambio. Yo quería introducir dos cosas que a lo mejor que sospecho que muchas veces no se tienen en cuenta. El tejido constructor, digamos, las empresas constructoras en España. Hay 138.000 empresas constructoras, pero que tengan más de 10 trabajadores la empresa, solo hay 1.800. Es decir, el 90 y tantos % de las empresas son microempresas o muy pequeñas empresas. El transmitirles toda esta cultura de funcionamiento a esas empresas es un camino muy complicado, o yo cuando escucho todo me suena un poquito a la palabra utopía. No quiero ser cenizo, que siempre me toca ser cenizo, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que primero nosotros vamos a hacer lo que nos digan, segundo, el modelo de empresa que tenemos, y tercero, y dejadme que me escape porque yo soy de la competencia, yo soy de caminos, no soy arquitecto, y aquí estoy metido con calzador, pero lo digo porque voy a utilizar un ejemplo para que me entendáis. Yo trabajaba en una empresa que teníamos una planta para hacer aglomerado asfáltico, ¿verdad? Y continuamente nos decían, ¿por qué no utilizáis aceites reciclados para sustituir al betún en una determinada proporción? ¿Por qué no utilizáis áridos procedentes del reciclaje para hacer? Y nosotros decíamos, sí, solo tiene dos cuestiones. Uno, que me pagues lo que me cuesta esta historia, y segundo, que me garantices normativamente que tiene que cumplir unos parámetros que puedan cumplir eso. Yo tengo un cierto respeto a que todo lo que estemos contando, que a mí me parece genial y prometo que quiero ir hacia ese camino, pero que seamos un poquito realistas, que al final todo este proceso de reciclaje, etcétera, etcétera, nos genera unos nuevos materiales con unas características que no son homogéneas como las materias primas, y al que les vamos a exigir una serie de responsabilidades, y esas responsabilidades alguien las tiene que asumir, porque como constructor, si a mí me dices que tiene que cumplir tal, esa es mi obligación, pero alguien, el técnico, el director de obra, el proyectista, la administración, tendrá que darme qué características se pueden exigir a eso que me han obligado. Y si me garantizan las dos cosas, uno, que no se me disparan los costes, y segundo,
que cumplen con la normativa que me puedan exigir, pues estupendo. Yo no tengo más cauce por hacer. Estamos siendo muy circulares, ¿eh? Os fijáis que la pelota nos la vamos pasando. Pues Juan desde el Torroja se ha mencionado. A ver. Bueno, claro, por un lado, respecto a lo que tú comentabas, evidentemente todos los productos tendrán que tener, digamos, las características adecuadas para colocarse y para cumplir las prestaciones que les corresponde cumplir. En eso, digamos, me consta que hay muchísima investigación para, digamos, la utilización de esos residuos. Y luego sí que quería comentar que, en cuanto al cambio de mentalidad, que yo también percibo ese cambio de mentalidad, pero es muy lento. Es decir, la situación de emergencia climática en la que nos encontramos y en la que Europa se ha marcado, bueno, Europa, el mundo y España y muchos agentes, unos retos que están muy, digamos, requieren unas medidas muchísimo más rápidas que las de que la gente se conciencie y vaya adoptando motu propio todas estas cuestiones. Entonces ahí entra obviamente pues unos requisitos que nos están viniendo impuestos y que nos van a seguir viniendo impuestos. Igual que nos ha pasado con los vehículos a motor, pues con los edificios pues estamos en el mismo camino. La nueva directiva de EPBD, la de eficiencia energética de edificios, incorporará varias de estas cuestiones, por ejemplo el indicador de potencial de cambio climático, que incluye una evaluación de todo el ciclo de vida de los materiales que se incorporan en las obras y muchas de estas cuestiones que nos van a obligar, digamos, a mucho antes que la propia sociedad digamos, lo adopte de forma voluntaria. O que lo asimilemos, ¿no? O sea, va a venir por imposición. Yo quería decir con el primer mensaje que, bueno, voy a decirlo fácil, porque yo como Marta procedo de Baleares y estoy habituado a vivir en un sitio pequeño en el que las cosas lo vemos con una perspectiva lejana respecto a lo que se hace, digamos, en los núcleos importantes, en Madrid, en Barcelona, lo vemos con una cierta distancia. Yo siempre pongo el ejemplo que desde aquí se ve que una obra es reformar el Bernabéu. Y todo lo que se legisla se basa en un esquema de unas obras de unas magnitudes estupendas, proyectadas por maravillosos arquitectos y que ejecutan unas constructoras enormes. La realidad es otra. La realidad es que esas empresas grandes sí que traccionan a través de subcontratas a algunas otras, pero no a la mayoría, a algunas otras a cumplir la normativa. Pero el resto de la realidad, que viene a ser la gran mayoría de las obras, insisto, la ejecutan las empresas que las ejecutan. El pensar que porque las empresas de mayor tamaño, que tienen más equipo y tal, porque ellas lo estén haciendo bien, nos garantiza que el resto del sector lo haga bien, pues yo que lo he vivido desde una empresa no de las grandes, pues es muy complicado. Pero también puede influir, aparte del tamaño, yo creo que también puede influir, digamos, la forma en la que funciona el ciclo. Porque normalmente la constructora suele contratar un poco a la baja y luego lo que hace es tratar de reducir los costes según lo que viene especificado. O sea, yo lo que puedo transmitir como fabricante, la experiencia desde nuestro punto de vista, es que no tenemos ningún problema con el colectivo de los arquitectos, porque ellos siempre están abiertos. Ellos están abiertos a materiales mejores, a soluciones mejores. O sea, en ese sentido, su mente está abierta. Y tampoco ocurre lo mismo con los promotores, porque son los propietarios, los que van a ser propietarios. Lógicamente, el propietario está interesado en que su propiedad pues esté bien. El problema viene en cómo funciona, cuál es el flujo de funcionamiento, porque somos muchos los intervinientes en el proceso de construcción y tal y como funciona, tal y como está diseñado, con ese sistema de, por parte de la constructora, contratar a la baja y luego a partir de ahí empezar o bien a subcontratar o bien a apretar,
pues es lo que va cambiando y va reduciendo esas expectativas que también han encajado en el colectivo de los prescriptores o en el colectivo de los propietarios. Este es un claro ejemplo, perdóname que me cuele, No, porque yo me pico estoy enseguida. encantada porque me parece muy bien que... Me pico enseguida. Este es un claro ejemplo de una visión, como la que yo he dicho, de unas empresas grandes, con unos grandes subcontratistas y con unos arquitectos, pero en la vida real, vuelvo a insistir, una empresa que tiene 10 trabajadores no dedica uno exclusivamente a temas de calidad, de prevención, de todas las cosas que han salido, de igualdad, de no sé cuántos, no sé qué. Eso sí puede lo aparta, porque el día a día suyo consiste en producir, consiste en negociar con su director de obra e intentar ver cómo salvar la situación. Pero eso no, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con las bajas. Tiene que ver simplemente con la estructura propia de una empresa pequeña que no puede tener una estructura que le permita pensar en otras cosas. Y al final tiene que asumir lo que diga el proyecto o lo que diga la dirección de obra. Solo voy a decir una cosa, que Mariano siempre es bienvenido porque además nos llevamos muy bien con los ingenieros, como no podía ser de otra manera, hay que llevarse bien con todo el mundo. Y en el observatorio, además, aunque sea ingeniero, algún defecto hay que tener, ¿no? No decía, nadie es perfecto. No, y además en el observatorio hemos incorporado a muchos colectivos de otras profesiones, hemos firmado hace poco incluso con los médicos, porque nos parecía muy importante tener también el punto de vista de la salud incorporado a la construcción, ¿no? El impacto que tiene todo lo que construimos en nuestra salud. Quería intervenir Iñaki. Sí, bueno, hacer un comentario con respecto al precio. Bueno, nosotros tampoco tenemos ningún problema con los materiales. Sí que tenemos una exigencia hoy en día, y es la información medioambiental, ¿no? Que es la declaración ambiental de producto, y eso cada vez empieza a ser una mayor exigencia por parte de los técnicos. Es decir, que el material que vayamos a utilizar traiga información medioambiental, porque con eso nosotros manejamos y hacemos el proyecto. Tampoco tenemos problema con los constructores y, como tú bien dices, al final somos prescriptores y cualquier constructora que ponga un aislamiento de lana de roca o de textil reciclado o que haga una estructura de madera o de hormigón, que al final va a contratar a un proveedor externo, si somos capaces de dirigirlo y marcar unas prescripciones, tampoco es problemático. Sí que no estoy de acuerdo con poner en duda de cierta manera materiales que sean circulares, que ahí tenemos Alto Roja para hacer sus ensayos y decir lo que se pone en el mercado cumple las características técnicas, y si no, no está en el mercado. Es decir, ¿no? Este mundo obviamente está naciendo, tiene mucha innovación, pero esa innovación tiene sus procesos de ensayo y de control, ¿no? Entonces, hay que innovar, no tenemos otra, porque tenemos que cambiar radicalmente nuestras formas de construir. Y desde el punto de vista del precio, que sí que estoy de acuerdo contigo, ya enlazando con el discurso del precio, que es lo que sale siempre, al final nos quedamos en una visión un poco cortoplacista del precio, ¿no? Y con unos costes directamente de fabricación. Y aquí la gran tensión que existe es que la sostenibilidad es largoplacista y al final la economía tiene una visión un poco cortoplacista, ¿no? En la medida que le vayamos metiendo más indicadores o inputs largoplacistas, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Pues construir una economía un poquito más compleja, donde ya no es solo invierto esto y cuál es mi retorno en la venta directamente o a 3 años o a 5 años. Empezamos a meter a través de herramientas como análisis de costes, de ciclo de vida, una visión de todo el edificio, y esa visión de todo el edificio y de esos 25 o 50 años, le empezamos a meter más inputs, ¿no? La energía es un input muy fácil, ¿no? Si mi edificio gasta 0 euros, obviamente en el ciclo de vida, pero es que hay más cosas que se empiezan a incorporar, ¿no? La salud. Si mi edificio limpia la calidad del aire y yo tengo que voy a estar viviendo pues 12, 15 horas, las que sea, dentro del edificio con mejor calidad del aire porque limpia las partículas en suspensión, gana mi salud, ¿no? Y además gana el Estado porque el Ministerio de Salud tiene que pagar menos en hospitales, ¿no? Eso se contabiliza hoy en día y se empieza a meter en las cuentas, ¿no? Todos los impactos medioambientales asociados a la construcción tienen una repercusión. Es decir, si decimos que la construcción es responsable del 40% de las emisiones y calculamos los impactos del cambio climático en España este año, con la DANA, las olas de calor, las muertes por ola de calor, y le ponemos un número y lo repartimos entre los metros cuadrados constructivos, eso es contabilidad económica. Es decir,
esta historia de las externalidades, los intangibles, muchísimas otras cosas que no están metidas directamente en el precio, acabarán metiéndose vía impuestos al carbono, vía otras contabilidades. Bueno, esa otra contabilidad compleja, que se la paso directamente a la mesa financiera para que seguro que es capaz de sacarle bastante más chicha, pues hacia ahí vamos, ¿no? Porque si nos quedamos en la visión esta limitada, esto me vale esto y esto me vale un 5% más y no lo meto, pero hay otros costes asociados que no estamos metiendo en la contabilidad, mal vamos, ¿no? El cambio de paradigma va por ahí, yo creo, y va por la economía. Bueno, nosotros desde el observatorio sí estamos intentando trabajar mucho sobre indicadores asociados a rehabilitación o regeneración urbana que puedan ser indicadores valorizables económicamente, en términos económicos, para hacer rentables operaciones que si no, si se perciben a corto plazo, pues también desde las administraciones, desde la política, que son los que tienen que tomar esas decisiones, pues no las afrontan, ¿no? Porque no perciben ese beneficio, pero que en cambio hay que insistir. Y luego, por acabar, un pequeño gap, ¿no? Muchas veces la inversión la hace un inversor y el beneficio lo tiene un usuario porque tiene mejor calidad del aire, o lo tiene un Estado porque tiene pues o el planeta con menos enfermos. Entonces, ese gap de quién hace la inversión y luego quién es el beneficiado, hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Bueno, nosotros también con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, también hemos desarrollado algún informe desde Territorio Saludable y está contabilizado, hay datos de enfermedades asociadas indirectamente a unos edificios o a unos barrios poco habitables o mal planificados, y de hecho siempre lo repetimos y nos lo habréis oído muchas veces, pero el 80% de los factores que determinan nuestra salud, según la OMS, no depende del sistema sanitario, mientras que el 100% del presupuesto se destina al sistema sanitario, depende de nuestro entorno construido. Y la esperanza de vida en Madrid mismo, que es un entorno más o menos homogéneo, varía incluso en 8 años de un barrio a otro y coincide renta, coincide zonas verdes, generalmente renta, zonas verdes, mejor calidad de la edificación, es decir, todo tiene relación, ¿no? Ángela, es que Iñaki ha dado un dato que es terrorífico. O sea, el 40% de las emisiones de CO2 del planeta las provoca el sector de la construcción, el 40%. Para que os hagáis una idea, el sector de la automoción, el que está en boca de todos porque hay una guerra contra el coche, y me refiero que tal, representa aproximadamente el 17% de las emisiones de CO2 del planeta. ¿Qué pasa? Que es muy fácil de regular. Es muy fácil de regular porque al final hay 10 factores, 10 fabricantes de coches, con los cuales los puedes sentar a todos y les dices, oye, señores, a partir de tal año no podéis fabricar de esta manera, vuestras cadenas de montaje es un proceso súper industrializado y es muy fácil de atajar, entre comillas, porque luego es un gran lobby que tiene mucho. ¿Cuál es el problema de la construcción? ¿Cuántas empresas has dicho que tenemos en España, constructoras? Yo es que niego la mayor. Niego la mayor. El 40% de las emisiones proceden no del sector de la construcción. No del sector de la construcción. Es decir, si lo dices así, suena como que los que estamos trabajando en construcción generamos el 40%. No, no. Lo genera la edificación histórica, la de todo el mundo, las calefacciones, las no sé qué, pero no el sector de la construcción. No, cuando había el sector asociado. Aquí aparezco de malo porque movemos las Mariano, máquinas. que soy constructor. Pues eso. Pues. Y yo arquitecto, también por aludido. Estamos todos. Claro, yo soy arquitecto y me doy... Claro, pero la importancia... Arquitectos, técnicos y usuarios. Pero la importancia que está en esta mano... No es el sector, es la construcción de edificios, es la existencia de edificios. No, es un dato que siempre, es verdad que siempre solemos utilizar. Es verdad que muchas veces pues lo matizamos diciendo que es todo el proceso, desde la fabricación, el transporte, la puesta en obra, el uso, el carbón embebido, o sea, todo el ciclo de vida del edificio. Pero es verdad que es un dato que también desde el sector nos interesa poner en valor precisamente para que oye, si somos responsables, vamos a ser responsables también de las soluciones. Entonces, es verdad que esta realidad de las empresas de la construcción, yo lo veo, claro, es muy complicado intervenir aquí. Entonces, o se interviene vía código técnico, claro, como...
Hasta ahora, sobre todo, digamos, ha intervenido en el uso, en lo cuánto consumen los edificios. Eso depende más del proyecto de los edificios al final que de otra cosa. Los edificios nuevos, hoy en día falta algo todavía de recorrido, pero ya consumen tan poco que justifican que realmente el consumo en construirlos empieza a ser significativo respecto al consumo de esos propios edificios. Entonces, ahora ya, por eso digamos, se atiende ahora, aunque hubiera habido que hacerlo antes a lo mejor, pero bueno, a la energía que se utiliza para construirlos, porque ahora, digamos, siendo la otra antes muy superior, está empezando a dejar de serlo, porque los edificios nuevos, ahí tenemos dos problemas. Los edificios existentes siguen consumiendo muchísimo y ahí está, digamos, la otra pata, que es la de rehabilitar todo el parque existente que tenemos. Ahí tenemos un problema, ahora lo voy a mencionar, pero volviendo a la realidad, porque me parece que es muy importante, lo hablábamos antes, pasar a la acción, ¿cómo hacemos el cambio con la realidad que tenemos? Es que ese es el problema también, ¿no? Porque además a esa realidad hay que añadirle que todo este cambio, incluida la rehabilitación, que a ver cómo intervenimos de manera circular en todo lo existente, que está ahí y va a seguir estando aquí en los próximos 50 años, pero todas estas pequeñas empresas, además, para ejecutar sus obras, necesitan personas cualificadas. Muy bien. ¿Me dejas decir dos cositas? Y tres. La segunda me la has quitado. ¿Cómo resolver formación? Formación. Tenemos que formar a gente en estos temas. En temas de circularidad. Segundo, si es tan importante la repercusión de la construcción, ¿por qué en el PERTE de economía circular no se ha tenido en cuenta el sector? Pues no debemos ser tan importantes. Ni en el descarbonización. Ahí. Claro, por eso estamos aquí también, para decir, hoy lo hemos hablado, ¿no? Hace falta incentivos. Sí, la parte institucional es fundamental, ¿no? También, ¿no? Estabais hablando antes de cortoplacista, la visión en el de presupuesto, ¿no? Muchas veces cuando se hacen proyectos para la administración pública, al trabajar con presupuestos anuales o bianuales, nunca pueden pensar en el largo plazo, ¿no? De la eficiencia energética en un futuro a largo plazo, ¿no? Entonces, todo lo que sea incentivos que existen ya, ¿no? Está la ley de contratación del sector público, está la compra pública verde, están herramientas fiscales que se tienen que poner a disposición, ¿no? Y luego la parte formativa, ¿no? Yo creo que uno de los principales cambios de paradigma de lo que puede traer la economía circular al sector es que la economía circular promueve que tiene que haber relación entre diferentes agentes, ¿no? A lo mejor el sector de la construcción ha estado muy embebido en los últimos años históricamente, ¿no? Hablar de nosotros para nosotros con nuestras herramientas, ¿no? Y ahora lo que nos está obligando es a tener otros agentes alrededor nuestro que hasta ahora no los teníamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hablando, nos estamos más cerca de los materiales, has comentado brevemente antes que había un tema de costes y hay un tema normativa, ¿no? Para poder aplicar. Yo añadiría otro muy importante, aseguramiento de aprovisionamiento de materia prima. No existe industria transformadora. Hablamos de una materia prima residuo, ¿vale? de postindustrial, postconsumo. Pasamos a una empresa de reciclado, que siempre son proyectos que se hacen, y luego ya si hablamos de una empresa transformadora que puedan ya asegurar un aprovisionamiento, porque este señor y nosotros podemos hacer materiales totalmente circulares, pero tiene que ser a largo plazo, ¿no? Con una previsión de costes. Entonces, eso obliga al sector a tener otros agentes, a tener en cuenta otros muchísimos agentes, ¿no? Y hoy por hoy las instituciones públicas pues son un poco los que nos pueden ayudar a unir todas esas necesidades, ¿no? Y parte del problema entonces también puede estar en que a veces no vamos juntos, sino que vamos por separado. Bueno, yo creo que llevamos ya 20 minutos, 25 minutos de debate y me extraña que en un tema de circularidad no haya salido la palabra BIM todavía, ¿no? O sea, que yo creo que es el vocablo más de moda en nuestro sector, ¿no? Porque un poco iba en ligazón a lo que comentabas, ¿no? Se está socializando, ¿no? Todo, ¿no? Podemos ver herramientas de medición, podemos ver temas de impactos, ¿no? Por medio de la herramienta BIM, y yo creo que eso puede ser un acicate si de una vez por todas
podemos implantarlo de una forma amplia en el sector, incluido las constructoras, no solo esto de arquitectura, ¿no? Sino materiales y constructoras también, nos puede ayudar también a trabajar en esa clave de forma conjunta, ¿no? Ahí conceptualmente es una herramienta muy potente para poder utilizar en el sector, pero bueno, pues normativamente todavía pues no se está utilizando. Bueno, no lo he mencionado a propósito porque yo creo más en la innovación y en la tecnología como herramienta al servicio, al margen de las herramientas específicas. Bueno. Es decir, yo creo que hay que hablar de digitalizar, Sí, por supuesto. de agilizar Sí. procedimientos, de facilitar y de poner en juego los instrumentos, ¿no? Sí, pero sí que estoy totalmente de acuerdo contigo que es un instrumento muy potente para enlazar, sobre todo, o sea, que estemos con el mismo gemelo digital trabajando constructora y estudio de arquitectura y que nos lo vamos pasando de uno a otro como si fuera, que es el proyecto común, ¿no? Entonces, tanto BIM como Lean, como metodología, son dos herramientas tremendas que vienen a cambiarlo todo, ¿no? y a generar una visión más común sobre el proyecto y a ayudarnos a organizarnos mejor entre las diferentes partes del sector. Pero están preparadas estas empresas pequeñitas, claro. Lo mismo. Es que nos Es encontramos... siempre, Bueno, es siempre ni- el mismo problema. ni los arquitectos Perder- tampoco, ¿eh? pero no Claro, es- O sea que- perder la escala de lo que sería la implantación general. Y yo estoy de acuerdo que las empresas importantes tienen que liderar esto, porque al final las pequeñas siempre hemos intentado ir detrás de ellos, pero no a ese ritmo. Es decir, si yo no puedo tener una persona que sepa BIM, es que no lo hay. Me explico, no lo hay. Y sin embargo, empresas grandes pueden tener 27, que Bueno. siguen los proyectos, que colaboran y que hacen más fácil a los proyectistas o al director de obra la ejecución de la obra. Si no hay ninguna duda que eso es maravilloso. Pero lo maravilloso se choca con lo real. Yo ahí lo no, real es- no estoy de acuerdo. Trabajo con constructoras pequeñas, implementan BIM, implementan Lean. O sea, implementar Lean en un proyecto para hacer un edificio de 15 viviendas en un presupuesto de 3 millones de euros son 20.000 euros, que se los metes a la obra, a todo el proceso, Claro. y metes una metodología con un consultor externo y te ayuda a hacer Lean durante toda... y encontrar técnicos de obra que sepan BIM hoy en día no es complicado. Claro, pero Mi obras- intención obras no de era- 3 millones de euros para arriba hay muy pocas. Obras de 3 millones para arriba hay muy pocas en la realidad. Ese es el tema. Insisto, soy muy pesado con eso. Es la pérdida de escala. Para ti, perdona que te tutee, ¿eh? Sí, sí, sin para problema. ti te parece que una obra de 3 millones es una obra, vamos, normalita, pequeñita, y yo hubiera matado por una de 1 millón. No sé si me explico. Es una escala perdida. Hablo siempre para generalizar, para suponer que esto se puede extender como una mancha de aceite. Pues lo que tenemos que hacer aquí es como la conjura de los dioses, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para aterrizar en estas obras pequeñitas, que son la mayoría de la realidad del sector, estas metodologías, esta concienciación y sobre todo el que también la sociedad lo perciba como un beneficio. Ha salido muy de refilón, pero es que es verdad que sobre ese parque construido que tenemos y sobre el que nos vienen además muchos fondos de ayudas para intervenir, habrá que ver además en cómo podemos usar parámetros de sostenibilidad y de economía circular en todo el parque edificado existente, ¿no? Eso da para otro debate. ¿Qué porcentaje del PIB es actualmente la construcción? Pequeño, el 8 Pequeño. me parece. Sí, pero ¿y en el puesto No, el no, segundo no sector, quiero- tercero? No. ¿No? Tercero, Sí, hemos como- bajado. Sí, sí. Bueno, pues entonces tenemos que intentar volver a recuperar cuando éramos el segundo sector. Somos un motor económico, yo creo que es un sector estratégico claramente. Es verdad que no puede ser que no estemos en ciertos planes a largo plazo de país, porque creo que somos los que construimos el hábitat donde funcionamos como país y donde interactuamos. Casi todo el mundo vive en las ciudades, pero no podemos olvidarnos del equilibrio territorial y de las ciudades más pequeñas y de esos pueblos con esas pequeñas constructoras, con lo cual, bueno, pues yo creo que dando un poco así la vuelta, habiendo sido muy circulares en la participación, habiéndonos pasado la pelota unos a otros, yo creo que lo que hay que hacer es eso, es intentar un poco trabajar de manera conjunta. Desde el observatorio nos comprometemos a intentar
sentarnos todos, ponernos de acuerdo y ver acciones concretas que puedan aterrizar estas realidades y que por fin la economía circular pues vaya avanzando Ángela, a buen ritmo. Manuel. Una idea sería también tratar de consensuar o de hacer algún tipo de certificación, digamos, común, para que el usuario final tenga una información correcta que pueda comparar. Porque si no, ahora cada uno estamos tratando de vender esa circularidad o esa sostenibilidad. Sí que es verdad que existen las declaraciones ambientales de producto, que nosotros tenemos varios sistemas. Luego, lamentablemente, el precio no te cogen ese, te cogen el otro, pero bueno, pero sí que sería bueno algún tipo de certificación que al propietario de la vivienda le diese un baremo de poder comparar. Nosotros, por ejemplo, en la gama de productos que menos reciclado metemos es el 15%, y tenemos dos de las gamas que es un 100%. Pero eso no llega luego al usuario final. Ese usuario final tiene que tener una referencia y poder decidir si va a pagar 100.000 o 120.000 y compensa o no compensa. Yo creo que eso es fundamental. Esto lo estuvimos hablando cuando preparamos la mesa también. Iñaki insistía en que primero, esto tardará, pero primero va el análisis de carbono de los materiales. También mencionasteis, bueno, que si quieres la primera promoción totalmente circular, sí, certificada. Hemos hecho nosotros en Sant Cugat las primeras viviendas 100% circulares. Luego Castor os puede hablar un poquito más en el siguiente debate, ¿no? Para ver realmente que es posible y que se puede cuantificar. Una cosa muy importante que decía Iñaki, que ahora empezamos a tener mediciones para poder comparar lo que supone un producto versus otro, no solo en la parte económica, sino en el resto, y que al final te va a dar un precio, pero tienes que valorar muchísimas más cosas, muchos más factores, ¿no? Pero también es verdad que las certificaciones muchas veces las valoran los fondos o más que a lo mejor usuarios particulares, ¿no? Que al final somos... Por eso está claro que lo que nos falta es una legislación. O sea, Mariano ha dicho una cosa muy importante, ha dicho, al final nosotros hacemos lo que nos dicen, claro, construimos lo que nos dicen. Si proyectamos en circular, si diseñamos en circular, los fabricantes fabricarán en circular, pero y para solo eso habrá esa opción. Hay que obligar a hacerlo en circular. Por supuesto, Bueno, es lo que decía un poco al principio. Mientras sea más barato acudir a la forma tradicional... No solo más barato, mientras te lo puedas hacer. Igual, claro. ¿Cuándo vienen las crisis a las fábricas y en general? Cuando hay falta de aprovisionamiento, cuando no hay acceso a materias primas, ahí tienes una crisis. Y no la puedes solucionar, porque si tus aprovisionamientos están a 3.000 kilómetros, a 6.000 kilómetros, no puedes. La economía circular, una de las bases que tiene también es la proximidad. Fabricar con los materiales que tienes más próximos. ¿Entiendes? O sea, al final es un ciclo, la misma palabra indica, ¿no? Circularidad. Bueno, además con el contexto que ya hemos presentado de crisis, pues también es una estrategia inteligente. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna... Sí, le dejo. Solo un segundo. No me gustaría, como representante del sector, que se tomaran mis palabras como algo que va en contra de todo esto, todo lo contrario. Yo creo, sé que los tractores van a ser las empresas grandes y lo único que he intentado en todo momento es decir, cuidado, que eso representa lo que representa y detrás hay todo un camino que no va a ser tan rápido como el que pueden hacer empresas que ya están preparadas para todas estas cosas y mucho más. Todo lo contrario, yo creo que lo que nos tiene que servir es precisamente para hacer llegar esta concienciación, estas metodologías a todas estas empresas, intentar hacer acciones de formación y sobre todo también de cualificación, intentar empujar en donde tenemos ese déficit, ¿no? Para poder implantarlo de manera generalizada. No sé si hay alguna pregunta, aunque creo que Marta me está... ¿Da tiempo a hacer alguna pregunta? ¿Una o dos? Tú. Dos. Sí, adelante. Dos cosas. Respecto a lo que se ha hecho de formación y el BIM, que me parece muy oportuno, cuando el ministro de Industria inglés planteó el BIM en el Parlamento en el año 2011, todo el mundo dijo, ¿y esto? Mañana, y dijo, no, dentro de 5 años. Y tenemos que hacer un plan de formación para el país para que dentro de 5 años empiece el BIM.
Y de hecho, hasta el 2015 o 2016 en el Reino Unido no fue obligatorio. Esa era una. Y luego hay otra que sí me preocupa. Estoy viendo la mesa y yo creo que la mesa representa bien a la LOE. Pero la LOE no representa bien a los agentes necesarios de la construcción de ahora. Entonces, hay varios agentes que no están. No está el usuario, no está el Facility Manager, no está el Project Manager. No está. En la LOE no está. No, si no se lo niego. Si es que si fuéramos todos, tendríamos que tener una mesa 16. Ni está ese. Entonces, te encuentras con que el representante del mayor coste de la edificación es el Facility Manager, no el constructor, lo ha dicho claramente. El Facility Manager es el que va a llevar toda la gestión de explotación del activo físico. Bueno, en obras de cierta envergadura. Bueno, y en otras muchas. De hecho, en muchos sitios ya se está utilizando incluso para viviendas. En España no. Pero ese es el hecho real y no está. Nosotros tenemos a IFMA, que es la Asociación Española de Facility Managers, o sea que les tenemos dentro del observatorio, y lo que intentamos es siempre trasladar la realidad más próxima a las mesas. No podemos tener representantes de todo porque seguramente también habría que decir también, por ejemplo, que nos falta a lo mejor algún agente financiero. Es verdad que luego están, pero que en esta parte es muy importante ver cómo se financia, o algún agente energético, por ejemplo, que también la energía, en cuanto a la construcción se refiere, es un factor ahora mismo determinante, ¿no? Y por último, hay una gente que ni siquiera tenemos traducción para él en España, que es el comisionado. El comisionado es el responsable de que las prestaciones que se establecían en los requerimientos sean las que hay cuando yo recibo el. Bueno, yo creo que aquí los arquitectos tenemos que decir que tenemos una formación suficientemente cualificada en España como para asumir nuestras responsabilidades, que son más amplias además que en la mayor parte de nuestro entorno, porque tenemos una formación, además de un modelo de arquitecto que es para estar muy orgullosos. O sea que yo ahí saco la bandera un poco del consejo.